Bueno, vamos a ver este ejemplo de un circuito RC con fuente. ¿Qué nos pide? ¿No? Que el interruptor de la fibra ha estado un largo tiempo en T igual a 0. O sea que originalmente tendríamos esta conexión. Y que después, justo en T igual a 0, cambia su posición en B. Entonces ahora tendremos esta nueva conexión. Y lo que nos piden encontrar es el voltaje en el capacitor para T mayor a 0, T igual a 1 y 4 segundos. Entonces, para eso pues vamos a analizar este circuito. Como lo habíamos dicho, este es un circuito que tiene resistencias y tiene un capacitor. Entonces, nosotros ya sabemos analizar este tipo de circuitos, ¿no? Ya habíamos hecho un circuito RC con fuente, donde tenemos pues, la fórmula general. Entonces, lo que hay que hacer pues sería ver este circuito, llevarlo a esa forma, ¿no? Que tiene una resistencia que es la de Thevenin, el capacitor, y esto ya lo sabemos analizar. Entonces, pues vamos a empezar con el proceso. Primero hay que considerar el estado del interruptor. Desde entrada vamos a tener que en T menor a 0 vamos a tener un estado, bueno, vamos a tener un estado inicial, que T menor a 0. En este caso, y vamos a hacer un redibujo del circuito. Aquí está. Y bueno, vamos a ver que en T menor a 0 es esta conexión, ¿no? Vamos a quitar esto, ya no es necesario. Y bueno, entonces esto va a estar conectado aquí. Y bueno, si se fijan, esta parte ya no está conectada, pues está en circuito abierto y es como si no estuviera, ¿no? Esto es importante, quitar los elementos que no van a estar conectados para que no complique nuestro análisis. Y este sería el primer estado que voy a analizar. Vemos que es un circuito, son dos mallas, ¿sí? Podremos analizarlo por mallas, por nodos, o pues hay que ver si hay una forma más sencilla de hacerlo. Pero bueno, antes de comenzar hay que recordar esto que dice, ¿no? Dice que ha estado en esta posición por un largo tiempo, por lo tanto hay que hacer un análisis de corriente directa. Entonces volvemos a agarrar esta imagen y nosotros ya sabemos que en corriente directa, el capacitor se comporta como circuito abierto. Entonces vamos a pegar esto aquí y lo vamos a volver a redibujar. En este caso esto se va a comportar como circuito abierto, entonces como si no estuviera. Si todo eso se simplifica. ¿Y qué pasa? Que ahora el voltaje, este voltaje que está en el capacitor, pues hay que ver dónde lo vamos a encontrar. En este caso, pues sigue estando en los mismos nodos. ¿Sí? Va a ser la diferencia entre este nodo y este nodo. O sea, en otras palabras, vamos a decir que el voltaje que estamos buscando es el voltaje en este elemento. Y bueno, hay que hacer ahora lo que sería, bueno, tendremos que hacer el análisis de este sistema. Si se fijan, pues igual, pues es una malla, podemos hacer ley de Ohm. Lo más sencillo, como queremos este voltaje y la estructura que tiene, pues es hacer un divisor de voltaje. Entonces, aquí nada más voy a poner la nota, ¿no? En corriente directa, el capacitor se comporta como circuito abierto. Y bueno, vamos a hacer un divisor de voltaje para encontrar esta solución, ¿no?
caso B, si yo quiero B, esto va a ser igual a la resistencia de 5 kilo ohms entre la sumatoria de resistencias, que es 3 kilo ohms más 5 kilo ohms, todo eso por el voltaje de entrada, que es de 24 volts. Si mis cálculos son correctos, este voltaje va a ser igual a 15 volts, ¿no? Y estaríamos terminando esta primera parte. Esa sería nuestra solución hasta el momento de esta parte, ¿no? Cuando el switch es menor a 0, o sea, estamos en esta posición. Esto lo analizo como si fuera corriente directa. El capacitor se comporta como circuito abierto. Me queda este circuito simplificado. Igual esto lo podemos cambiar de posición para que se vea mejor el divisor de voltaje. Ahí está. ¿Sí? Y bueno, y hay que recordar, ¿no? Ahora vamos a hacer un cambio. Ahora vamos a estar viendo el sistema cuando T es mayor a 0. ¿Qué pasa? Pues el switch que está en esta posición cambia y ahora va a estar en esa posición. ¿Sí? Entonces vamos a analizar ese subcircuito. Y bueno, como es un circuito que va en secuencia, va a continuar el estado en el que está el capacitor actualmente, pues vamos a tener que nuestro resultado anterior, o sea, este voltaje, pues va a ser la condición inicial de este nuevo sistema, ¿no? Este nuevo sistema que ahora el switch, bueno, el interruptor va a estar de este lado. ¿Qué pasa? Pues ahora este es el circuito que voy a analizar y todo esto pues ya está desconectado, ¿no? Y lo voy a borrar para que no me cause ningún problema, bueno, para que no me meta variables que no debo de analizar ya. Me queda, este es el nuevo circuito que voy a analizar, ¿sí? Entonces, justo en el 0, cuando esté igual a 0, pues viene este voltaje de 15 volts, ¿sí? Esa es la condición donde vengo. Entonces esta va a ser la condición inicial justo cuando pasa este switcheo. Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Para empezar, pues el capacitor no puede cambiar abruptamente su voltaje, entonces aquí es donde vamos a iniciar. Y bueno, si se fijan, esto ya es como un circuito RC, perdón, es un circuito que se parece mucho a esto de acá, entonces no hay que hacer gran cosa, ¿no? Ya está en esa forma, no vamos a batallar. Entonces, pues primero vamos a colocar la información que ya conocemos, que en cuanto a condición inicial, pues B de 0 va a ser 15 volts, ¿no? O sea, el voltaje en este capacitor inicialmente vamos a estar en 15 volts. Y ahora, para analizar nosotros el interruptor en esta nueva posición, cuando T es mayor a 0, pues hay que sacar, aquí no hay que hacer gran cosa, porque, bueno, habría que sacar la resistencia de Thevenin respecto a estos dos nodos, ¿no? Aquí solo hay una, entonces directamente sabemos que esta resistencia de Thevenin va a ser igual a 4 kilo ohms. ¿Sí? Y ya, igual, vamos a ponernos por acá. Ya tenemos esto, ya conocemos el capacitor, podemos ejecutar directamente la fórmula, ¿no? Primero, pues vamos a pasar por la constante de tiempo. Aquí. La constante de tiempo tau, yo sé por fórmula que es R por C. Por lo tanto, pues este tau va a ser igual a la resistencia de Thevenin, 4 kilos, por el capacitor, ¿no? Que es 0.5 milifarados. Esto me va a dar igual a 2 segundos, ¿no? Esa sería la constante de tiempo debido a estos dos elementos. Y bueno, ya con la constante de tiempo, yo ya puedo aplicar lo que sería esta fórmula, ¿no? Igual la voy a copiar para tenerla de referencia. Copiar. Sí, aquí vamos a tener la... aquí, perdón, este es un error, este es el circuito. R, quiero la solución del circuito RC. Ahí está. Entonces esta es la fórmula que yo tengo que
ver que se pruebe. Vamos a ver. Tenemos que el voltaje del capacitor va a ser igual, en este caso, al voltaje final el voltaje en el infinito del sistema, el cual, pues vemos en este dibujo que es de 30 volts. Bueno, el voltaje de nuestra fuente, ¿ves? 30 volts. Más la condición inicial, que ya vimos que era de 15 volts, menos este voltaje de la fuente, que es 30 volts. Todo eso por E a la menos T sobre tal, o sea, T sobre los 2 segundos. Esto también lo puede expresar, pues un medio 0.5, entonces esto también lo puede expresar como menos 0.5 por T. Y ya, aquí es donde nosotros acabaríamos el análisis de nuestro sistema. Bueno, de lo que se va a obtener la ecuación. Ahora, ¿qué nos falta? Pues ver qué es lo que nos están pidiendo, ¿no? Esto ya lo conseguimos, ya conocemos cómo se comporta el voltaje en el tiempo después de que es el cambio de interruptor. Ahora queremos calcular el voltaje en t igual a 1 y en t igual a 4. Para eso, pues, ya que tenemos la fórmula, solo hay que hacer una sustitución, ¿no? Aquí tendríamos el voltaje cuando es un segundo, lo cual sería, bueno, antes de avanzar, pues eso lo podemos simplificar un poquito más, ¿no? De hecho. Entonces esto vamos a simplificarlo antes de terminarlo. V de t es igual a 30 más, bueno, en este caso 15 menos 30 me da un menos 15 por e a la menos 0.5 t. Y ahora sí, ¿no? Ahora sí ya estaríamos terminando este análisis. Esto es para que, pues aquí la fórmula nos queda más sencilla, ¿no? Que sería, solo sustituir, sería 30 menos 15 menos 0.5 por t, que en este caso es un segundo, y eso, si mi cálculo no falló, son 20.9 volts. Y el voltaje a los 4 segundos sería igual a 30 menos 15 menos 0.5 por 4. Este sería igual a 27.97 volts. ¿Sí? Y esta ya sería la otra parte de mi solución. ¿Sí? Entonces, recapitulando, cuando yo tengo un problema, pues primero tengo que ver el estado del interruptor, ¿no? Dependiendo de los interruptores, voy a tener una cierta cantidad de subcircuitos a analizar. En este caso, este interruptor tiene 2 posiciones, voy a tener 2 subcircuitos a analizar. El primero, pues me dicen que ya he estado por un largo tiempo en esa posición, entonces puedo suponer que es un análisis de corriente directa. Todas las derivadas que se tienen que hacer cero ya se hicieron. En este caso el capacitor pues se comporta como circuito abierto, por lo tanto se simplifica mi subcircuito y lo que tengo que ver es que este voltaje del capacitor, ¿en qué elemento va a estar? ¿No? En este caso es el voltaje entre estos dos nodos, o sea, el voltaje en esta resistencia, que rápidamente puedo obtenerlo con un divisor de voltaje. Justo en t igual a 0 se sucede el cambio este switch. Entonces es como si estuviera esto en el tiempo. Igual aquí lo voy a dibujar. Aquí está mi escala de tiempo, aquí está el 0 y aquí está mi escala de voltaje. Entonces, ¿esto qué significa? Que yo aquí vengo yo tengo ya mucho tiempo a 15 volts. Bueno, a 15, al cabo la escala está en volts. ¿Qué pasa? Justo en esto pues ocurre el interruptor, ¿no? Justo en esto se activa este interruptor, cambio este circuito. Por lo tanto, la condición inicial pues es el resultado anterior. Y ya, este circuito es el que acabo de switchar y es el que yo tengo que analizar como si fuera un circuito RC con fuente. En este caso nos resulta sencillo porque ya nos da en esa forma. Recuerden, si por ejemplo en vez de esto yo tuviera
dos resistencias o un arreglo de resistencias, lo que yo tengo que encontrar es la resistencia de Thevenin con respecto a estas dos terminales. ¿Para qué? Pues para sacar voltaje de Thevenin, resistencia de Thevenin, y esto ya queda como un circuito RC con fuente que ya sé su fórmula, bueno, ya sé su solución, que es esta que obtuvimos acá. Y bueno, este circuito tengo su condición inicial, calculo la resistencia de Thevenin, que como les digo aquí es directa. Ya tengo resistencia de Thevenin. Con el capacitor, que también ya lo tengo, puedo sacar su constante de tiempo. Y como esto ya tiene la forma que quiero, ya simplemente aplico la fórmula, la solución a un circuito RC general. Hago la sustitución, hago una pequeña simplificación y ya tengo cómo se comporta este voltaje después de que pasa este interruptor. ¿Sí? Después de que pasa este switcheo, yo podría ahora sí analizar, ¿no? Por ejemplo, en un segundo estoy en 20.9 volts. Entonces, yo aquí ya podría poner que en un segundo, bueno, son 15, 30, 20 volts. Vamos a suponer, si yo estos son 7, estaría por ahí aproximadamente. Estaría por acá, ¿no? Este nuevo sistema estaría por acá. Y a los 2 segundos, bueno, creo que esto lo puedo hacer un poquito mejor dibujado. Y a los 2 segundos ya estaría muy cerca de los 30 volts. ¿No? Ya estaríamos por acá. Dejen hago esta escala más grande. Ya estarían los 30 volts. Entonces, algo así sería el comportamiento de este sistema, ¿sí? Si se fijan, tiene sentido, ¿no? Si se fijan, tengo 30 y le estoy restando una parte. Esto se debe a las condiciones iniciales del sistema. Bueno, se revela a la parte transitoria del sistema, perdón. Entonces esto va a seguir aumentando, bueno, hasta que llegue a 30 y en 30 se va a quedar constante, ¿no? Si se fijan, esto está tendiendo, esta parte es la que está tendiendo, cuando te tiende a infinito, pues esto va a tender a 0, ¿no? Esta parte de aquí, y me voy a quedar solo con los 30. Por lo tanto, el comportamiento de esta gráfica va a ser de esta forma y se va a quedar en 30 volts. Y bueno, con eso terminaríamos el análisis de un circuito RC con una fuente, ¿sí? Aquí lo más importante es recordar esto, ¿no? Cuando yo tenga este circuito voy a tener que calcular Thevenin para estas dos terminales.